Bienvenidos a Reviviendo la Historia de la Iglesia. Y pues si me escuchan la voz más claro es porque estoy estrenando un micrófono. Aquí estoy con el deseo de mejorar este canal poco a poco. Gracias por su paciencia y pues ahí comenten si me escuchan mejor. Eso espero. Y pues quiero iniciar hablando sobre la historia de la Iglesia. Los episodios pasados habíamos estado hablando sobre las premisas, sobre con qué mentalidad deberíamos de entrar a este tema. Y creo yo que es muy importante que chequemos la mentalidad antes de entrar a estudiar un tema, porque eh, va a cambiar mucho la manera en que uno lo recibe si uno tiene en mente ideas correctas acerca del pasado. Y pues si tienen dudas ahí, pues chequen los videos pasados o dejen un comentario. Este, y una de las cosas que yo veo que a menudo, en referencia a la historia y especialmente al inicio de la historia, em, y nosotros como protestantes la mayoría del tiempo conocemos muy bien lo que viene en la escritura. Y es por eso que no pienso abarcar tanto lo que sucedió en el primer siglo de la iglesia, sino lo que sucedió alrededor. ¿Y a qué me refiero con eso? Los sucesos de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de diferentes personajes de la iglesia se cubren bastante bien, pero lo que no se cubre es la perspectiva de las otras personas. Y a eso me refiero con los judíos y los romanos, quienes tuvieron más contacto con el cristianismo al inicio. Y me gustaría dar un poquito de contexto acerca de las ideologías que ellos tenían hacia los cristianos, cómo ellos percibían lo que era el cristianismo. Y esto es fundamental porque cuando el cristianismo se desarrolla en este ambiente, empieza a reaccionar a cómo ellos están viendo el cristianismo. Y si no entendemos bien el contexto de lo que estaba sucediendo, vamos a malinterpretar muchas cosas que sucedieron. Y bueno, para ya no dar más preámbulos, el asunto inicia en que el cristianismo empieza, sus raíces están tremendamente entrelazados con el judaísmo. Y esto tiene perfecto sentido. Los apóstoles eran judíos. ¿Dónde inició el cristianismo? En Palestina. ¿Dónde se reunían? A menudo se reunían en sinagogas o en el templo. Entonces estamos viendo que el cristianismo tenía una raíz muy entrelazado con el judaísmo. Provenimos de la misma raíz. Y esto ahorita uno tiene la idea del cristianismo, ya tiene en mente la cultura, el estilo, hasta el vocabulario de cómo un cristiano se lleva a cabo. Pero en los tiempos iniciales, cuando en la iglesia primitiva, no se tenía eso. ¿El cristianismo qué significaba? Que eras seguidor de Cristo. Ajá. Que te comportabas como Cristo. Sí, y Cristo era un judío. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ese es el tipo de pensamiento con la que se encontraba la primera iglesia. Había una dificultad en cuestión a la identidad propia. Y los judíos, de contraparte, estaban luchando ya con siglos y siglos de infiltración de muchos diferentes países que querían mezclar las diferentes religiones al judaísmo con tal de conseguir que los judíos siguieran sus creencias. Por ejemplo, el helenismo con la conquista de Grecia, cuando vino Alejandro Magno y conquistó esas áreas, toda Palestina, él y los que siguieron trataron de
introducir sus religiones al judaísmo. Entonces, los judíos, con tal de poder sobrevivir como grupo religioso, como este país, como su identidad, tuvieron que a menudo caer en fanatismo. Y eso lo vemos claro en el Nuevo Testamento. Eso no paró después de Cristo. Ya que Cristo murió y resucitó, eso no dejó de pasar. Ellos seguían con la mentalidad de que quien sea que quería corromper o traer otras ideologías al judaísmo tendría que ser depurado. Tendría que ser, se tendrían que arrepentir y convertir o tendrían que salirse de ese lugar. Especialmente en el sur. En el norte de Palestina había un poquito más de tolerancia, pero en el sur es donde se encontraban los grupos más fanáticos. Y eso empezó a escalar. Y vemos que después de la muerte de Cristo siguió Esteban. Y a él lo mataron. Y no pararon ahí. Las persecuciones empezaron a escalar. Y la iglesia, por la mayor parte, no tenía mucho problema. Podía lidiar con esta persecución. No era mucho de que alarmarse. Pero llega un momento en donde la persecución se pone intenso y agita al mundo cristiano. Y esto es cuando Santiago muere. ¿Por qué es tan especial Santiago? Bueno, aparte de que era hermano de Cristo, era la cabeza de la iglesia en ese momento. Recordemos que en el concilio, en el primer concilio, es Santiago el que tiene la última palabra. Ahora, si entendemos la cultura, si tú tienes la última palabra, significa que tú eres la cabeza. Y esto tendría sentido porque después de Cristo, Santiago se vuelve un cristiano excepcional. Y hasta los judíos reconocen lo dedicado que este hombre era para Dios. Flavio Josefo registra que los judíos tenían a Santiago como un gran hombre. Y empezaron a formular un plan para desacreditar el cristianismo utilizando a Santiago. Y lo que ellos planearon hacer es que dijeron, ¿qué mejor persona que Santiago para desacreditar a Cristo? Es hermano de Cristo, estuvo ahí, vio su vida, y si podemos convencer a que él desacredite a Cristo, el movimiento va a terminar. Entonces lo que nos menciona Flavio Josefo, quien es judío, no es cristiano, es un historiador judío, nos reporta en las antigüedades de los judíos, que convencen a Santiago a hablar en público y reúnen a una gran multitud y lo ponen encima de un edificio para que su voz alcanzara, y le dijeron, no, pues ahora di la verdad acerca de Cristo. Y para su sorpresa, Santiago, en vez de desacreditar a Cristo, empieza a predicar y empieza a hablar sobre el Cristo resucitado. Entonces, pues te imaginas cómo se pusieron de furioso los fariseos y los saduceos y todos estos fanáticos se pusieron furiosos. ¿Y qué hicieron? Lo empujaron. Y pues va cayendo y cae. Y según Flavio Josefo, cae de rodillas. Y esto era una ironía porque a Santiago lo veían tanto tiempo en el templo arrodillado ante Dios que le decían rodillas de camello. Le decían Santiago rodillas de camello porque tenía ya, de tanto estar arrodillado, tenía las rodillas desfiguradas. Y reporta Flavio Josefo que cae de rodillas y como no muere, lo apedrean ahí mismo.
esto sacude el cristianismo. Ya no pueden estar en Palestina. Ya no pueden sobrevivir. Esto ya es más de lo que los cristianos en Palestina, los cristianos primitivos, y cuando digo primitivos no me refiero a que con garrote, no, primitivos en el sentido de que son primeros. Los cristianos primitivos no aguantan esta situación y empiezan a huir. Y es entonces que se esparcen por todo el mundo. Bueno, la mayoría de la civilización humana. Hay extremos a los cuales todavía no alcanzan, pero sí se ve una gran expansión del cristianismo después de la muerte de Santiago. Y es de entenderse, después de la muerte de la cabeza y del hermano de Cristo, andaban los cristianos como pollos sin cabeza, literalmente, casi, bueno, no literalmente, pero sí andaban asustados, pues ya no tenían cabeza, y la persecución se puso tremendo. Luego, cuando empiezan a expandirse a través de Roma, a través de todo el imperio romano, van a África, a Europa, a Asia, empiezan a expandirse. Los mismos romanos empiezan a identificarlos, porque en el mero inicio simplemente eran judíos extraños. Pero conforme iban expandiéndose, los romanos empiezan a darse cuenta de la diferencia entre cristianos y judíos. Y es entonces que nos llaman un supersticio, una superstición. Y la mejor manera de traducir eso sería una secta. Y no era la primera vez que los romanos tenían que lidiar con personas así, porque recordemos que allá en esos tiempos la religión era del Estado, y las religiones con las que podías participar tenían que estar aprobados por el Estado. Y pues los romanos ya habían tenido grupos sectarios que habían aparecido, y ya tenían un cierto método de cómo lidiar con estos grupos sectarios. Y para ellos, en su mentalidad, cuando ellos nos llaman supersticio, nos están llamando una secta, y ya más o menos tienen la idea de cómo tratarnos. ¿Cómo es eso? Por la mayor parte ignorar, pero si las personas empiezan a hacer mucho escándalo, es entonces que se empieza a perseguir. Y esa es la actitud en la que Roma toma inicialmente para con los cristianos. Nos tratan como algo que por la mayor parte se ignora, pero si se llega a asomar o si empieza a causar problemas, es entonces que va a haber consecuencias. Y a diferencia de otras religiones con las que Roma lidiaba, cristianismo tiene una cierta repugnancia especial para el romano. Y le voy a explicar por qué. Los romanos tienen la tendencia a darle prioridad, a darle más importancia a las religiones antiguas. Y pues en Roma, ser más antiguo era ser mejor, y especialmente cuando se trataba de religión. Es entonces que los romanos tienen una cierta cantidad de simpatía con los judíos, porque ellos saben que los judíos provienen de una religión muy antigua, pero los cristianos no. Y es entonces que hay una cierta cantidad de desagrado con los romanos hacia los judíos. También, otra razón por la cual los romanos, tienen un mayor desagrado con los cristianos que con otros grupos sectarios, es porque los cristianos se rehúsan a levantarse en armas a causa de su religión. Y eso les parece muy extraño a los romanos. Los romanos están como que ¿qué? ¿Cómo que no estás dispuesto a levantarte en armas para defender tu fe? O para
que tengas la libertad de expresar tu fe. Esto no tiene sentido. En el mundo romano, la manera en que se llevaba a cabo el comprobar quién tenía la fe verdadera era por muestra de fuerza. Entonces, si en la mentalidad romana, si yo tengo un Dios poderoso, el Dios genuino, los dioses verdaderos, y sale otro que dice que sus dioses son más poderosos y más genuinos, la manera en que se arreglaba la disputa no era como los filósofos griegos que dialogaban y confligían, no era pues te mato o me matas tú, y quien quiere vivo tiene el dios más fuerte, porque obviamente tiene el favor de los dioses. Y entonces cuando los cristianos se rehúsan a levantarse en armas para defender su fe, esto tira a Roma por la borda. Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta religión? Esta bola de hippies. Y, y esa es la situación en la que estaba el cristianismo. Estaba entre medio de formar su identidad aparte del judaísmo y y bajo hostilidad de romanos, porque son muy extraños. En la próxima sesión vamos a estar hablando de cómo se llevaba a cabo un servicio dominical en estas condiciones. Y me emociono mucho por poder contárselos. Dios los bendiga.